Buenas noches o muy buenas tardes o muy buenos días. Quien les habla es el profesor Juan Ríos, profesor de literatura, y el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema del curso de literatura. Espero que podamos ayudarlos en su formación con respecto a este curso. Todos atentos, ¿ya? Entonces, vamos a prepararnos. Allí está el tema. Así que todos atentos, por favor. Bien, el tema es Narrativa Hispanoamericana, semana 37. Dice allí ficciones, entre paréntesis, Jorge Luis Borges, El reino de este mundo, entre paréntesis, Alejo Carpentier, el cubano. Principalmente nos vamos a concentrar en dos autores y su obra representativa. Como introducción, queremos señalar a un grupo de obras que aparecen en Latinoamérica antes de los autores, antes de las obras que el día de hoy vamos a comentar. Estamos hablando del regionalismo. El regionalismo es, es una corriente de novelas, de narrativa, se refiere a la novela americana, ¿ya? Vamos a leer, la novela americana se caracteriza hasta 1940 o 45 por una estética claramente arcaizante. No hay renovación formal, sus técnicas son básicamente realistas, esto es muy importante, hay que tomar nota. Sus técnicas narrativas son básicamente realistas, e incluso con residuos del romanticismo, pero sí hay una renovación en cuanto al tema, una renovación en cuanto al tema, que adapta las novelas a las realidades más acuciantes, realidades más originales de la realidad americana. Entonces, América tiene su, su problemática, tiene su geografía, tiene sus luchas propias. Entonces, esta novela va a retratar o describir esta realidad compleja, la realidad americana. Ya sea así aparecen tres subgéneros básicos. Entonces vamos a ver que el regionalismo se concentra en mostrar la realidad americana, sin copia de los europeos. La novela telúrica, telus viene de la tierra, también se llama novela de la tierra, se centra en la descripción de las fuerzas telúricas que, que aparecen como destructora para el hombre. En esta novela se resalta la geografía autóctona americana. En la vorágine, por ejemplo, aquí en esta novela se va a describir la selva, su fuerza, su energía y el hombre que lo habita. En Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos, aquí nos va a describir la geografía de los llanos venezolanos. Aparece el hombre autóctono, los llaneros. Allí nos va a mostrar la problemática social de esa región. Por eso se llama regionalista. Describe la realidad americana. La novela de la Revolución Mexicana representa los problemas políticos de una zona en constante inquietud. Este tipo de novela nos describe el problema social y político que vive México en todo ese proceso de la revolución. Aquí tenemos Mariano Azuela con el libro, la novela Los de Abajo. Aquí aparece Pancho Villa, un líder popular conocido que forma parte de ese proceso revolucionario. En el otro lado tenemos la obra El águila y la serpiente. Eh, Otro tipo de novela es indigenista. Los terratenientes proceden
a una explotación intensiva de la tierra y de los grupos sociales indígenas. Esta novela se concentra en la geografía de los Andes, su suelo, su altura, su fuerza, su flora, su paisaje andino y el hombre que sufre la opresión del terrateniente. Tenemos aquí el boliviano Alcides Arguedas, autor de Raza de Bronce, y el peruano Ciro Alegría, autor del Mundo es ancho y ajeno. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bien, vamos a continuar, pero hoy vamos a leer los objetivos de la clase. Vamos a definir la narrativa, la nueva narrativa, la nueva. Vamos a señalar sus características. Vamos a conocer las características principales de los cuentos de Jorge Luis Borges, las características de la narrativa de Alejo Carpentier. ¿Ya? Ahí está, como ustedes pueden ver. Él es Jorge Luis Borges y Alejo Carpentier es este cubano. Y también como tercer objetivo vamos a analizar fragmentos resaltantes de algunos cuentos de Borges y de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier. ¿Todo listo? Empezamos entonces. Acá dice nueva narrativa hispanoamericana. ¿Qué es? Es el proceso de modernización de la novela o del cuento, de la narrativa. La narrativa, el acto de narrar se va a modernizar, ¿ya? Desde la etapa emergente, que se refiere al regionalismo que hemos hablado, hasta el apogeo que es el boom. ¿Qué está ocurriendo en Latinoamérica, en el mundo? Está ocurriendo la consolidación del capitalismo. Las ciudades se están, las ciudades latinoamericanas se están afianzando en el sistema capitalista. También surgen movimientos sociales. Las calles se llenan de grupos, sindicatos, maestros, obreros, por por derechos legítimos que las empresas no les quieren conceder. Hay una lucha. También en las ciudades de Latinoamérica aparecen dictaduras, dictaduras en Guatemala, en Chile, en, en, en- también en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, eso está ocurriendo. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Qué tenemos aquí? Ujú. Vamos a ver las características. Características. En primer lugar, tenemos aquí una característica de esa nueva narrativa, es que rompe con el realismo tradicional. Los escritores incluyen incluyen elementos fantásticos. Habíamos señalado que la narrativa anterior era principalmente realista, pero aquí ya estamos entrando con la inserción de elementos fantásticos. En dice, este fragmento dice, regresó a donde estaban esperándolo. Se apoyó en los hombros de ellos, que lo llevaron a rastras, abriendo un surco en la tierra con la punta de los pies. Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba haciendo, que se iba hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas, pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer sus hojas. Todos escogen el mismo camino. Todos se van. Después volvió al lugar donde había dejado sus pensamientos. Fragmento que pertenece a la novela Pedro Páramo del mexicano Juan Rulfo.
Entonces, ¿cuál es el elemento fantástico? ¿Ya? El elemento fantástico es que al presentar un episodio de la novela, ocurre que, ocurre que el personaje Pedro Páramo permanece quieto y se va desmoronando. Su mano se desmorona. Antes, otra parte de su cuerpo también se desmoronaba. Esto es un elemento que va contra el realismo, ¿ya? Otra característica es multiplicidad de voces. Multiplicidad de voces o de narradores. Voces. Vamos a leer qué dice. Adoptan una perspectiva múltiple, pluriperspectivismo, o la utilización del monólogo interior del fluir de la conciencia. Eso significa que en una novela puede aparecer varios tipos de narradores. Vamos a leer aquí. Pero, pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. Fragmento que pertenece a la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Quiero que vean ustedes aquí, tenemos una voz en primera persona que está narrando y en el segundo fragmento, hay una tercera persona, narración en tercera persona. Entonces se van intercalando, hay múltiples voces. En otras novelas vas a encontrar que la voz pertenece a un joven varón y en el otro fragmento hay alguien que narra y la voz pertenece a una chica, a una señorita. Entonces, eso llama la atención, esa es multiplicidad de voces. Tenemos también experimentación lingüística y formal. Esta nueva modernización de la novela experimentan el lenguaje, con el lenguaje. Les preocupa la elaboración sintáctica, el ritmo de la prosa, el poder de la sugerencia de las imágenes, llegando en muchos casos a un barroquismo. Cuando dice barroquismo se refiere que llega un momento cuando ya no se entiende claramente lo que se quiere decir. Vamos a leer este fragmento de El señor presidente. Dice, alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre, sobre la podredumbre, alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedra lumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbre. ¿Qué está ocurriendo? Acá hay un juego de palabras. Se quiere explotar, se quiere explotar la riqueza sonora de las palabras al repetir algunos sonidos, fonemas, consonantes, eh, se- eh, que llaman la atención. ¿Ya? Ahí está. Entonces, hay una experimentación lingüística. Hay una experimentación, ¿no? Incluso crea nuevas palabras. Se crea nuevas palabras. Por ejemplo, piedra alumbre, ¿no? Está jugando, está experimentando. Mal doble estar, por ejemplo. Está creando nuevas. Podredumbre, ya está. Podredumbre. Mira cómo juega, mira. Podredumbre. Podredumbre. Piedra alumbre. Entonces vean ustedes cómo está jugando. Hay una experimentación lingüística. Ustedes también pueden hacer lo mismo cuando sean narradores. Y otra característica es la transculturación narrativa. Transculturación es algo así como mestizaje, como dos culturas se fusionan. Vamos a leer. Este proceso sucede cuando la cultura adopta y adapta a otra cultura y lo hace con el fin de enriquecer su cultura. Una cultura, una realidad americana incorpora
elementos de la cultura occidental y la va adaptando a su problemática, la va adaptando a su idiosincrasia, a su realidad. Vamos a leer. Señor, Señor, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Sacerdotes de mucha enjundia le incensaban. Los juristas se veían en un torneo de Alfonso el Sabio. Los diplomáticos, excelencia de Tiflis, se daban grandes tonos, consintiéndose en Versalles, en la corte del rey Sol. Los periodistas nacionales y extranjeros se relamían en presencia del redivivo Pericles. Señor, Señor, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Los poetas se creían en Atenas, así lo pregonaban al mundo. Un escultor de santos se consideraba Fidias y sonreía poniendo los ojos en blanco y frotándose las manos al oír que se vivaba en las calles el nombre del egregio gobernante. Bien, ¿qué encontramos aquí? Aquí aparecen alusiones a un ruego, a una súplica. eh, bueno, en primer lugar, aquí se está haciendo una ironía, ¿no? Acá se alude al señor presidente, está en su palacio, él es el egregio gobernante, el señor presidente, y, y hay un grupo de personas, seguidores, aduladores, que lo exaltan, que lo sirven. Hay juristas, hay poetas, hay sacerdotes, y entonces lo exaltan, incluso los sacerdotes lo llaman Señor, Señor, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un gobernante latinoamericano de la realidad de Latinoamérica. Sin embargo, se coge elementos de la oración cristiana para adaptarlo a ese presidente. ¿Te das cuenta cómo elementos propios occidentales se van acomodando, adaptando, se van acomodando, adaptando para en torno a la persona del señor presidente? ¿Mm? Y los periodistas nacionales guatemaltecos, ¿no? Van eh, imitando o creyéndose como si estuvieran en Atenas. Es otra cultura. Entonces aquí se alude a elementos de la cultura europea, pero estas personas están en Latinoamérica. Entonces el lector tiene que saber, o reconocer que esta novela está incorporando elementos de la cultura europea. Bien, entonces hay transculturación narrativa. Características, más características, presencia de un lector activo. Es el lector el encargado de identificar y unir dichos datos o episodios a fin de tener una historia coherente. En estas novelas modernas latinoamericanas, los episodios están, entre comillas, o intencionalmente desordenados, complejas, quizás oscuras, de modo que el lector tiene que unir los episodios, tiene que poner de su parte em, para cooperar, ¿no? Para cooperar en la construcción de lo que quiere decir el relato, ¿ya? Aquí dice, ese es un fragmento de un cuento de Jorge Luis Borges. El contacto y el hábito de Tlón han desintegrado este mundo. Han sido reformadas la numismática, la farmacología y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue.
Si nuestras previsiones no yerran, de aquí a 100 años alguien descubrirá los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Trump. Bueno, hasta aquí, en este texto nos está hablando que el mundo está cambiando. El mundo está cambiando las ciencias, está cambiando los saberes. Ahora, el lector tiene que, tiene que captar, tiene que esforzarse en averiguar o en reconocer la causa de este cambio, ¿no? El mecanismo de este cambio, de cómo el mundo está siendo invadido por nuevos conocimientos. Vamos a terminar. Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será Tlón. Yo no hago caso. Yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué una indecisa traducción quevediana que no pienso dar a la imprenta del Urn Burial de Brown. Y dice, yo no hago caso a esto. Dice acá, dice, desaparecerán del planeta del inglés, lo anuncia como un hecho que va a ocurrir, pero él dice, yo no hago caso, yo sigo revisando. Entonces aquí el lector se queda un poco consternado, perplejo por esa voz, ese narrador que está contando un mundo nuevo que va a ocurrir de pronto dentro de 100 años. Entonces el lector se queda perplejo y tiene que reconocer o descubrir a qué tipo de mundo se refiere. El lector tiene que ser más activo. Otra característica es el planeamiento de los grandes problemas existenciales, la existencia, el dolor humano, la existencia, el sentido de la vida. Vamos a leer. Plan, planteamiento de los grandes problemas existenciales del ser humano como la búsqueda de la propia identidad, el tema de la soledad, una visión desolada y una visión pesimista de la vida. No hay sentido. El hombre no tiene un sentido y hay una visión pesimista. Vamos a leer. ¿Cuántas veces esta maldita división de mi conciencia ha sido la culpable de hechos atroces? Mientras una parte me lleva a tomar una hermosa actitud, la otra denuncia el fraude, la hipocresía y la falsa generosidad. Mientras una me lleva a insultar a un ser humano, la otra se conduele de él y me acusa a mí mismo de lo que denuncian los otros. Y mientras una me hace ver la belleza del mundo, la otra me señala su fealdad y la ridiculez de todo sentimiento de felicidad. Acá tenemos un hombre solitario que no hay respuesta, no tiene respuesta, está en su soledad reflexionando sobre su condición, sobre su condición, sobre su humanidad, sobre su ética, ¿no? Porque trata de encontrar una respuesta. Ese es el tema de los grandes problemas existenciales. Es un solo hombre solitario que se cuestiona a sí mismo. Ahora vamos a ver a los representantes. Tenemos quiénes son los representantes de esta nueva narrativa. En Argentina tenemos a Ernesto Sábato, de tendencia existencialista. Su obra más famosa es El túnel. El túnel es una novela interesante, un pintor que tiene una visión muy pesimista. Tenemos al argentino Jorge Luis Borges, que resalta en cuento fantástico. Su obra tiene varios cuentos, acá hay uno que se llama El Aleph. Él destaca en
recrea mundos paralelos, alternativos, se destaca en cuento fantástico. En Guatemala tenemos a Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel 1967, interés por las culturas indígenas. Asturias gana el Premio Nobel, es un narrador que le interesa la problemática de los campesinos de Guatemala. Así como nosotros acá en el Perú tenemos nuestros compatriotas que viven en la puna, con muchas limitaciones, con muchos problemas por el agua, etcétera. Así también Asturias se interesaba por la problemática del campesino, del indio de Guatemala. ¿Ya? Entonces él recoge, así como Arguedas, él también recoge relatos, leyendas, mitos propios de la cultura guatemalteca. Tiene un interés por las culturas indígenas. Escribe varias novelas. Aquí está Hombre de Maíz. Y es una novela que recrea el carácter, la identidad, la idiosincrasia, los problemas sociales del hombre campesino de Guatemala. Tenemos al cubano Alejo Carpentier. Él es el que crea el Real Maravilloso. Es una, vamos a decirle, una postura, una técnica que lo va a desarrollar. Ya vamos a hablar sobre ello. Y esa técnica, esa manera de escribir, la va a plantear, la va a desarrollar en su novela El Reino de este Mundo, que también lo vamos a ver. Tenemos en Uruguay a Juan Carlos Onetti, es de tendencia existencialista. Tenemos aquí El Astillero. El Astillero es una novela donde el protagonista no tiene objetivos, el protagonista no tiene metas, no tiene ideales, vive porque tiene que vivir. Arrastra los zapatos, deja que pase el tiempo. Es una novela existencialista porque trata de mostrar la vida del hombre sin ideales. El mexicano Juan Rulfo, él destaca en realismo mágico. Él llama la atención con El Llano, un libro de cuentos, El Llano en Llamas, pero sobre todo él tiene una novela muy famosa que se llama Pedro Páramo y que lo hemos mencionado hace poco. Bien, estos son autores que van a empezar a escribir en el año 1945, 48, 50, 55, todo ese año hasta el 60. Ya hasta que en el 60, 62 ya aparecen otros escritores. Ellos se van a seguir escribiendo, pero su presencia va a ser poderosa en ese periodo del 40 hasta toda la década del 50. Un poquito vamos a hablar sobre la narrativa fantástica, ya porque aquí vamos a encontrar ello. ¿Qué es la narrativa fantástica en forma general? Es el género que se caracteriza por la presencia de elementos que no corresponden a la realidad tal como la conocemos. Hay elementos que no se ajustan a la lógica de nuestra realidad. Ahora vamos a ver cuáles son esas características. Mira, acá lo vamos a señalar. Elementos sobrenaturales, que no hay explicación lógica, pero ocurre. Puede dejar de lado las leyes, deja de lado las leyes físicas y las normas. Las leyes físicas no se cumplen acá, no se cumplen. Describe elementos fantásticos, como hay lugares fantásticos, personajes fantásticos. Existen varios tipos de mundos de donde provienen los elementos sobrenaturales. Hay diferentes mundos. Y de ese mundo proceden objetos, personas u otras criaturas de ese mundo.
Lo más usuales son mundos de frontera, es decir, donde si pasas de aquí, de aquí es el espacio donde tú puedes permanecer hasta aquí. Si tú pasas la frontera, ya te encuentras con otra realidad, mundo de fronteras. Mundos paralelos y mundos alternativos también. Los temas. Tenemos, por ejemplo, el tema de el doble de las personas. Hay personas que tienen su doble, tienen su doble. También hay alteración del tiempo y el espacio, mezcla de la realidad y el sueño, como que el sueño se impone a la realidad o la realidad entra al sueño, apariciones de fantasmas y otros también. Hay mutaciones y transformaciones. Vertientes, tenemos lo extraño, presenta, presenta o se explica con lógica, se enmarca en lo lejano, es futurista, ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, estos son más, esto de lo extraño alude a algo, a la ciencia ficción, a acontecimientos o sucesos que van a ocurrir en el futuro. Tiene que ver con la ciencia ficción. Lo maravilloso presenta un marco no real y visto por todos como algo normal. Entonces, lo maravilloso son sucesos que ocurren en un pueblo que, que, que no tienen explicación, pueden ser prácticas, costumbres, y sin embargo, la gente de ese pueblo la asume como algo normal. Eso es lo maravilloso, ¿no? Por ejemplo, eh, que un danzante de tijera vaya a un río, le hace ofrendas, le hace ofrendas de coca al río, le habla al río con cariño. Y la gente del pueblo sabe que eso es normal, que los danzantes hacen eso, ¿no? Hace un pacto con ese espíritu del río. Entonces la gente, eso es lo maravilloso, pero la gente no se asombra. Ejemplo, el reino de este mundo también. Ya vamos a ver, allí vamos a ver, por ejemplo, en el reino del mundo aparece la magia negra, el vudú, son ritos, son brujería. La brujería es algo que no se puede explicar de manera racional, pero la gente del pueblo, de ese lugar, lo asume como algo natural. Tenemos lo fantástico puro, mundo real al que se introduce una mundo real al que se introduce un hecho que genera vacilación y rechaza una interpretación alegórica. El jardín de los senderos que se bifurcan. Eso lo vamos a ver sobre todo en Jorge Luis Borges, porque él pertenece a ese tipo del fantástico puro. ¿Ya? Y aquí estamos, Jorge Luis Borges, nuestro primer invitado del día de hoy. Jorge Luis Borges, ¿ya? Jorge Luis Borges, eh, él es argentino, nace en Buenos Aires, ¿ya? Muere en Suiza, poeta, ensayista y escritor. Durante los años 30, su fama crece en Argentina y publica diversas obras en colaboración con Bioy Casares, de entre las que cabe subrayar Antología de la Literatura Fantástica. ¿Está? Borges utiliza un singular estilo basado en la interpretación de conceptos como los del tiempo,
Trabaja la idea del tiempo, la idea del espacio, la idea del destino, la idea de la realidad. La simbología que utiliza remite a los autores que más le influencian, como William Shakespeare, Tomás de Kingsley, Rudyard Kipling o Joseph Conrad. Además, también alude elementos de la Biblia, la cábala judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica, alude a la literatura a la literatura clásica y la literatura de la filosofía. Y la filosofía. Él alude mucho a filósofos. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Características de Jorge Luis Borges. Él cultivó el relato breve. Nunca escribió novela. Un relato, solamente cuentos. ¿Ya? Son cuentos rigurosos, bien elaborados, minucioso. Prefiere temas filosóficos, metafísicos. Ustedes saben, cuando han llevado el curso de filosofía, ¿no? Cómo Platón, cómo concibe el mundo, cómo describe para Platón qué cosa es la realidad. La realidad es lo sensible, es una copia o es una reproducción de algo ideal. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la realidad? Entonces son temas filosóficos, estructura narrativa concisa y rigurosa. Entonces él prefiere lo conciso, ¿ya? Lo más breve y riguroso porque tiene que estar bien elaborado. Su lenguaje es preciso, lenguaje preciso en el léxico, temas recurrentes, la identidad humana, su posible carácter colectivo. Otro tema que ya hemos mencionado, lo vamos a repetir, es el destino del hombre, ¿no? El destino del hombre. Otro tema muy conocido es el tiempo. El tiempo es un tema filosófico, ¿no? ¿No? Hay que tomar en cuenta. La eternidad, eso sigue con el tema del tiempo, la eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es aquello que nunca muere, que siempre existe. Eso nos alude a Dios. El infinito, el mundo como laberinto, el mundo como un laberinto. Eso también es otro tema. Mundo como laberinto entre lo real y lo irreal. Otro tema es el tema de la muerte. La muerte también dudosa entre lo real y lo aparente. Entonces, estos son los temas, ¿no? Donde predomina ideas filosóficas. Aquí vamos a mencionar algunas obras. El Aleph, Historia Universal de la Infamia, El Libro de Arena. Los tres primeros son cuentos, libros de cuentos. Fervor de Buenos Aires es libro de poemas. Y este último dice ficciones. Y es la obra que vamos a comentar. Ficciones. ¿Correcto? Ficciones. Análisis de ficciones, aspectos generales. Vamos a concentrarnos. Muchas de las características que hemos mencionado en diapositivas anteriores sobre Jorge Luis Borges se va a repetir aquí. El autor de ficciones es Jorge Luis Borges, género narrativo, especies, libro de cuentos, narrador, diversidad de narradores, estructura. Tenemos dos partes, el jardín de senderos que se bifurcan es una parte y artificios es otra parte. No tiene dos partes este libro. Análisis, vamos a ver sus aspectos formales. Usa una prosa precisa y austera. Su prosa, su lenguaje, prosa es la forma lineal
es lo que no es verso, sino que narra, es como cuando tú escribes una carta, todo lineal. Entonces, él escribe, tiene una prosa precisa, ¿ya? Austera significa sin, exacta, sin mucho adorno, ¿no? Es decir, precisa, austera, es decir, él no desperdicia, sino que él va a la exactitud. Estructura narrativa que altera las convenciones del tiempo y del espacio para crear mundos alternativos de gran contenido simbólico. Entonces, él alude mucho tiempo y del espacio. Te juega mucho con esto. Cuentos que toman la forma de acertijos. Sus relatos parecen acertijos, pero tiene un trasfondo filosófico metafísico. El lector por eso tiene que estar bien, bien atento, porque sus relatos tienen forma de acertijo. Siguiente, interés intelectual por la mitología, la teología, la filosofía, y eso ya lo hemos mencionado. Acá también en este libro alude mucho a la mitología, la teología, la filosofía, porque él es un autor culto, erudito. Resalta lo ficticio significa lo inventado, lo inventado. Mezcla fuentes y culturas diversas. Ahí está su saber enciclopédico, europeas, fuentes europeas, cita autores europeos, autores orientales, libros orientales, clásicas, vanguardistas, a través de la ironía y la parodia. ¿Ya? Entonces, él cita, a veces son autores reales y otras veces son autores inventados. Seguimos con las características, aspectos formales, resalta las paradojas, ¿no? Paradoja es una aparente contradicción. Las paradojas sobre todo se desarrollan en filosofía. Propone un texto lúdico y desafía al lector a resolver los enigmas. Entonces, desafía al lector a que pueda resolver o encontrar el sentido del relato que muestra. Presenta una trama policial. Acá también hay detectives, hay un homicidio, hay detectives, donde exhibe todas las pistas para deducir las respuestas. Entonces, el lector queda cautivado porque el relato no te da toda la información, sino que te lo va dando por, por momentos y el lector quiere saber en qué va a terminar esta historia. Es interesante este autor. Hay abundantes referencias inexistentes, referencias pero que no existen. Cuando dice referencias se refiere a fuentes bibliográficas, bibliografía, obras, libros que no existen. Dice disimuladas ante un cúmulo de citas eruditas. ¿Te das cuenta? Temas recurrentes, acá está. Vamos a ver. Temas recurrentes tenemos lo fantasmal de la vida, una vida fantasmal o irreal, el tema del espejo como cifra, el libre albedrío, el destino, ya lo hemos visto, la alegoría religiosa, la lógica, el extranjerismo, la metaficción, el infinito. Ahí está. Aquí está la estructura. Acá están las dos partes. El jardín de senderos que se bifurcan reúne estos relatos, ¿ya? El más conocido y que se ha mencionado, ha aparecido en examen de San Marcos es Long Ukbar Orbius Tertius, ¿ya? Y también las ruinas circulares. En el mismo libro hay un título, bueno, ahí en la segunda parte reúne este grupo de cuentos, ¿ya? Ahí está.
el más conocido es Funes el Memorioso, ¿ya? Dice ahí la forma de la espada, tema del traidor y del héroe, la muerte y la brújula, el milagro del secreto, tres versiones de Judas, el fin, la secta del Fénix, el sur. Interesante. La mayoría tiene un trasfondo filosófico, metafísico. Ya no te olvides que son relatos tipo policíacos. Muchos son de tipo policíacos, son fantásticos. Y aquí vamos a ver resumen de Tlón Urba Orbios Tertios. Bueno, ustedes lo pueden leer después, pero yo solamente quiero así resumirlo de esta manera. Eh, este cuento, este cuento presenta a dos amigos, Borges y Bioy Casares, que empiezan a comentar sobre una enciclopedia en la cual se habla de un lugar, ¿ya? De un tal Ujbar, ¿ya? Entonces ellos empiezan a indagar y en ese proceso van a partir de bibliografías, se va a ir descubriendo que ese lugar Ujbar es solamente una parte de otro mundo más grande, de un planeta que se llama Tlón. Pero lo más interesante es que ese mundo, esos libros, esas enciclopedias que contienen filosofía, matemática, biología sobre acerca de ese nuevo mundo que se llama Tlón, ese mundo está penetrando la realidad, está entrando poco a poco y cambiando las costumbres, la lengua, cambiando las matemáticas de la Tierra. Entonces, poco a poco está entrando. Como una cosa escrita, una cosa, un mundo inventado por los hombres, por unos hombres solitarios, empieza a transformar y cambiar la faz de la cultura de la Tierra. ¿Ya? Ese es el resumen de Tlön Uvar Tertius, ¿no? A ver, es como decir, como que tú tienes un libro, ¿no? Bueno, tienes una enciclopedia o no sé, un libro, una obra de un mundo en 20 tomos y todo lo que está escrito allí, de pronto se va a cumplir en la tierra. Entonces vamos a leer un fragmento al respecto. Miren, así empieza. Al día siguiente, bueno, este es un fragmento, así no empieza, sino que es un fragmento. Es un fragmento del cuento Tlön Uqbar Orbius Orbis Tertius. ¿Ya? Al día siguiente, Bioy me llamó desde Buenos Aires, me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Uqbar en el volumen em, de la Anglo-American Cyclopedia. No constaba el nombre del heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque tal vez literariamente inferiores. Él había recordado Copulation and Mirrors are abominable. El texto de la enciclopedia decía, para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión, o más precisamente un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables. Mirrors and fatherhood are abominables porque lo multiplican y lo divulgan. Le dije sin faltar a la verdad que me gustaría ver ese artículo. A los pocos días lo trajo, lo cual me sorprendió porque los escrupulosos índices cartográficos de la Erkunde Reiter ignoraban con plenitud el nombre de Ubar. Bien, este es un fragmento donde justamente están comentando sobre ese lugar lejano que se llama Ujbar, ¿no? Y que está descrito y forma parte, esa descripción geográfica forma parte del libro de la enciclopedia inglesa.
Aquí encontramos textos impuestos a la realidad que aparecen en el cuento. Ya, este libro es inventado, pero que entra al cuento. Citas textuales apócrifas, ¿no? Acá está mencionando citas, ¿ya? Pero estas citas no existen en realidad, él lo ha inventado, ¿ya? Y la parte inferior dice uso de símbolos, espejos y paternidad. Los espejos tienen esa facultad de reproducir, de reproducir. Acá hay otro cuento que se llama Las ruinas circulares, ¿ya? Las ruinas circulares el cuento narra de un hombre anciano, mago, que desciende de las montañas y se dirige a unas ruinas abandonadas con formas de círculos. Y él decide llegar allí para crear a un hombre. Para ello, el método consiste en soñarlo. Se acuesta y en su sueño aparece el mago dirigiéndose a unos jóvenes que van a ser sus discípulos, los va orientando, los va adoctrinando, y solamente persevera uno, un discípulo, al cual le, al cual le quiere dar vida. Pero el mago, el hombre es anciano mago, no tiene esa potestad de otorgarle vida a ese hombre soñado. Así, preocupado, se despierta y entonces recurre a la ayuda del dios fuego, y éste le, le promete que le va a asignar vida, le va a dar vida, pero va a ser una vida real para las personas, pero los únicos que van a saber que va a ser irreal, que los únicos que van a saber la verdad que es un hombre soñado, será el fuego y el hombre mago. Y así, de esta manera, ese hombre soñado se entra a la realidad, se impone a la realidad, y el mago le da consejos, le da consejos. Y con el paso de los días, de los meses, un hombre llega dando este, unas, un informe sobre la conducta del hombre creado, que este hombre creado pisaba el fuego y no se quemaba. Entonces el mago se preocupa porque eso no debería ocurrir, porque él teme de su hombre creado, no vaya a ser que el hombre creado descubra que no existe en la vida real. Entonces, así preocupado, el mago teme de lo que pueda descubrir su hombre soñado, la verdad. Y así preocupado, de pronto escucha un tropel de animales que huye de un fuego terrible que va consumiendo a su paso. Y el hombre mago, el anciano, pues trata de escapar, pero el fuego lo pasa. Y entonces el anciano ya se resigna a morir, a acabar su vida. De manera asombrosa, el fuego no lo toca. Ve a su alrededor que todo está chamuscado, hay cenizas, pero él está todavía visible. El fuego no lo ha consumido. ¿Sabe por qué? Porque él no existe. El fuego no lo hizo daño, porque él no es real. Así, de esa manera, lo que él pensaba que era real, resultó también que él era soñado por otro. Era un hombre inventado. Estas son las ruinas circulares. Y acá hay un fragmento. Al principio, los sueños eran caóticos. Poco después fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas. Las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran
todo precisas. El hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia, los rostros se escuchaban. Cuando dice hombre, el hombre les dictaba, se refiere al mago, el mago, el hombre anciano mago. El hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia. Los rostros se escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen, que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. Ahí está. Entonces, lo que estás diciendo es que estos, estos, estos muchachos se esforzaban en responder bien porque como que estaban adivinando la importancia de aquel examen que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. Ujú. El hombre en el sueño y en la vigilia consideraba la respuesta de sus fantasmas, o sea, de esos discípulos, no se dejaba embaucar por los impostores, adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente, buscaba un alma que mereciera participar en el universo. Entonces él va a escoger una de sus discípulos para darle vida. Hay combinación de lo real con lo fantástico. El forastero soñaba en el centro de un anfiteatro, conciencia de sí mismo y su esencia. Ahí está. A las 9 o 10 noches comprendió que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos que arriesgaban una contradicción razonable. Los primeros no podían ascender a individuos, los últimos preexistían un poco más. Una tarde licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con uno solo. Era un muchacho taciturno, cetrino díscolo a veces, de rasgos afilados que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos. Su progreso al cabo de unas pocas lecciones particulares pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre un día emergió del sueño como de un desierto viscoso, miró la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa noche, toda esa noche y todo el día, la intolerable lucidez quiso explorar la selva, extenuarse, apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil, veteadas fugazmente de visiones de tipo rudimental, inservibles. Quiso congregar el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación, este se deformó, se borró en la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira que le quemaban los viejos ojos. Bueno, acá estamos, en este texto nos va mostrando el mago con su discípulo, ¿ya? Rasgos afilados, hay una dualidad del ser. Ese discípulo se parece a él, se parece a él. Pérdida de la conciencia de sí mismo, redescubrimiento de la realidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, cubano, nació eh, eh, el 26 de diciembre de 1904. Él es novelista, es narrador, se interesa por la cultura autóctona y popular, el ocultismo, la magia, el vudú, acuña el concepto de lo real maravilloso, una nueva realidad. Su obra está muy marcada por los eventos históricos. En el reino de este mundo trata sobre la revolución haitiana y del tirano Henry Christophe, quien tomó el poder en Haití en 1811. El siglo de las luces es igualmente una novela histórica en la cual la acción se sitúa en las Antillas en la época revolucionaria. Entonces, estamos frente a un autor que le interesa el proceso histórico de la revolución en Latinoamérica, ¿ya? Es un hombre que le interesa el tiempo, la historia, las costumbres. Vamos a analizar
El reino de este mundo, ¿ya? El reino de este mundo. Género narrativo, especie novela, narrador omnisciente, tercera persona, narración lineal, dividida en 4 partes, usa lo real maravilloso, ambientada en Haití, personajes, esclavo de raza negra y franceses esclavistas, hay hechos maravillosos, referencias históricas, ¿ya? Aquí hay que mencionar el personaje principal. Bueno, este es el personaje Tinoel, es un joven negro esclavo en Haití. Él trabaja para un señor francés. Es un joven que con él se inicia y con él casi algo de 50 años más o menos, 50 años nos va a narrar todo ese proceso de la revolución. Él es joven y ya termina cuando está 70, 80 años más o menos. Entonces, toda la novela sigue una línea progresiva de sucesos y el vínculo que va a mantenerse en esa línea es Tinoel. Tinoel es un personaje ficticio, ¿ya? Dice aquí, Tinoel es el protagonista, el negro esclavo que no sabe de letras, es el seguidor de Macandal y Bookman. ¿Quién es Macandal? Y aquí entramos a un personaje histórico, él sí es real, pero está tratado santo. Vamos a ver aquí. Macandal, el rebelde, es un negro esclavo rebelde, traído del África, pero se va a rebelar y el primero que va a iniciar la rebelión contra los franceses haitianos. A él lo matan y luego surge otro. Tinoel va a ser seguidor, Tinoel va a ser seguidor, admirador de ellos dos. Matan, pasan los años y aparece Bookman, personaje histórico también. Es una figura de Jamaica, él viene de Jamaica, sucesor y continuador de los proyectos del Manco Macandal. Dirige la segunda revuelta de negros, pero también lo matan, muere decapitado. Y de color azul, bueno, acá Lenormand de Messi es un hombre rico, acostumbrado al dinero y a la posesión de esclavos. Entonces, Lenormand de Messi, él es el francés, él es un hacendado, tiene toda una cultura occidental, tiene soldados, tiene, perdón, capataces, tiene una agricultura, es bastante productivo, cuida a los negros porque es la mano de obra. ¿Ya? Leonardo de Messi, repito, le da alimento, porque los negros cuestan, es mano de obra. Los hace trabajar, pero cuida a los negros. Eh, Sin embargo, luego viene otro periodo, aparece Henry Christophe, este debería estar de color negro. Henry Christophe, él es un negro que llega al poder y se convierte en un tirano. Es personaje histórico, proclamado emperador de Haití, reina durante 1807, mira cuántos años, 1820, año en el que se suicida. ¿Por qué? Porque ya en ese periodo sus aliados, hombres de confianza, deciden pelearse por el poder y él decide matarse, ¿no? Y en el lado derecho aparece una fiesta o ceremonia, un rito propio traído del África y adaptado en la realidad, el vudú. Son reuniones de magia, ¿ya? De magia, hay gritos, hay convulsiones, mira, ahí se está haciendo sacrificios, acá hay un sacrificio, joven, acá hay un sacrificio, van a sacrificar, van a tomar sangre, todas esas cosas están también mencionadas en la novela, en la novela Reino de este Mundo. El resumen del Reino de este Mundo. Vamos a leer. El Reino de este Mundo es una obra, a ver, así de manera rápida antes de leer. El Reino de este Mundo nos narra el proceso revolucionario a partir de Macandal
cómo este va a incentivar, organizar una rebelión envenenando el agua que toman los blancos, pero Macandal va a ser capturado. Tinoel también va a apoyar a Macandal. Matan a Macandal, luego surge Bookman, otro negro rebelde que viene de Jamaica, y Tinoel también lo sigue a él. Bookman va a liderar una rebelión muy sangrienta, porque los negros van a matar a los blancos franceses, van a matar a las mujeres, las van a violar, va a ser va una muerte horrible, sangrienta, terrible, la que va a dirigir, pero luego llegan huestes, ejércitos de Francia y va a haber una masacre y van también a debelar la rebelión. Luego viene el negro Henry Christopher, se va a convertir en el tirano, es un hombre, es un rey, el que gobierna ahora es un negro. Y el negro va a ser 7 veces peor que el blanco opresor. El negro rey, el emperador rey, es el opresor más horrible, más cruel, atroz contra su propia raza. Ese es Christopher. Y va a someter y va a matar a su propia raza. Eso es lo que va a ocurrir. Vean ustedes entonces. Y luego Henry Christopher se suicida por un conflicto de intereses en el reino. Ya aparecen los republicanos, unos mulatos, y al final Tinoel va a perder, le van a echar de su casita. Tinoel se va a convertir como ha heredado la capacidad de transformarse en animales, él se va a transformar en varios animales, pero luego al final se transforma en ganso y para protegerse, para escapar de la realidad, se transforma en ganso, pero los gansos no lo aceptan porque ya todo está bien organizado y al final viene un viento y lleva todo. Bueno, él se transforma nuevamente a hombre y viene un huracán, una tempestad y arrasa todo y así desaparece Tinoel. Y así acaba la historia, ¿ya? Bueno, eso lo pueden leer más adelante. Y aquí vamos a leer el análisis. Ya es la historia de la rebelión de Haití. Dice, el joven esclavo había recordado de pronto aquellos relatos de Macandal, salmodiaba en el molino de cañas en horas en que el caballo más viejo de la hacienda de Lenormand de Messi hacía girar los cilindros. Con voz fingidamente cansada para preparar mejor ciertos remates, el mandinga significa el negro, solía referir hechos que habían ocurrido en los grandes reinos de Popo, de Arada, de los Nagos, de los Fulas. Hablaba de vastas migraciones de pueblos, de guerras seculares, de prodigiosas batallas en que los animales habían ayudado a los hombres. Mira, acá hay elementos, el negro Macandal tiene mucho conocimiento, sabiduría, leyendas de de su pueblo de África. Hay una nostalgia del pasado glorioso. Dice que los animales también ayudaban a los hombres negros en África. Hay una nostalgia. Vamos a leer. Segundo párrafo. En el África el rey era guerrero, cazador, juez y sacerdote. Su simiente preciosa engrosaba en centenares de vientres una vigorosa estirpe de héroes. En Francia, en España, en cambio, el rey enviaba a sus generales a combatir, era incompetente para dirimir litigios, se hacía regañar por cualquier fraile confesor, y en cuanto a riñones, no pasaba de engendrar un príncipe divilucho, incapaz de acabar con venados sin ayuda de sus monteros, al que designaban con inconsciente ironía por el nombre de un pez tan inofensivo y frívolo como el delfín. Allá, en cambio, en Gran Allá, había príncipes duros como el yunque, y príncipes que eran el leopardo, y príncipes que conocían el lenguaje de los árboles, y príncipes que mandaban sobre los 4 puntos cardinales, dueños de la nube, de la semilla, del bronce y del fuego. Entonces aquí vemos que está contrastando a los reyes, príncipes europeos blancos con los reyes o príncipes de los negros que son más duros, más fuertes, son pues hombres de verdad.
no fuertes. Enaltece a los gobernantes de raza negra y menciona sus características, compara y minimiza las capacidades de los gobernantes blancos. Combina la realidad, ¿ya? Combina la realidad con la fantasía y dota de características mágicas a las personas. Claro, claro. Acá hay otro fragmento, análisis. Vamos a ver. Con el pretexto de bañar a los caballos, Tinoel solía alejarse de la hacienda de Lenormand de Messi durante largas horas para reunirse con el manco. ¿Por qué se llama manco? ¿A quién se refiere manco? Manco se refiere a Macandal. Este negro que era esclavo y compañero de Tinoel va a sufrir un accidente. El molino, la máquina del molino lo va a coger de brazo y lo va, lo va a herir al punto de que el dueño lo va a sacar el brazo para salvarlo. Se queda manco, solo se va a dedicar al pastoreo, no puede hacer otro trabajo. Y de esa manera el manco va a buscar hierbas, va a buscar hongos, hongos tóxicos, y va a hacer, el manco se va a encontrar con una bruja negra también. Y Tinoel de pasadita, entonces él también va a ir a visitarlos. Mira lo que dice. Con el pretexto de bañar a los caballos, Tinoel solía alejarse de la hacienda de Lenormand de Messi durante largas horas para reunirse con el manco. Ambos se encaminaban entonces hacia el lindero del valle, hacia donde la tierra se hacía fragosa y la falda de los montes era socavada por grutas profundas. Se detenían en la casa de una anciana que vivía sola, aunque recibía visitas de gentes venidas de muy lejos. Varios sables colgaban de las paredes entre banderas encarnadas de astas pesadas, herraduras, meteoritas y lazos de alambre que apresaban cucharas enmohecidas puestas en cruz para ahuyentar al barón Samedi, al barón Picard, al barón Lacroix y otros amos de cementerios. Macandal mostraba a la mamá Loy las hojas, las hierbas, los hongos, los simples que traía en la bolsa. Ella lo examinaba cuidadosamente, apretando y oliendo unos, arrojando otros. A veces se hablaba de animales egregios que habían tenido descendencia humana, también de hombres de que ciertos ensalmos dotaban de poderes licantrópicos. Se sabía de mujeres violadas por grandes felinos que habían trocado en la noche la palabra por el rugido. Entonces vean ustedes, aquí está describiendo todo un mundo totalmente distinto. Acá hay brujería, hablan de cosas sobrenaturales, de animales licantrópicos. Los animales licantrópicos son aquellos animales, vamos a decir, hombres animal. Felinos licantrópicos son hombres que se pueden transformar en animales. Acá hay presencia de elementos propios de la cosmovisión de los negros y las creencias, mitos y religiosos. Por ejemplo, aquí están haciendo brujería para que los jefes usamos no vayan a encontrarlos. Le ponen allí cosas, objetos, brujerías para que puedan permanecer ocultos y no ser encontrados. Vean ustedes, entonces vamos a encontrar allí brujería, parte de la costumbre, ¿no? Parte de la costumbre de estos pueblos. Bien, bueno, y hasta aquí, a ver qué tenemos por acá. Y acá tenemos a Lumbrerita, siempre atento para ayudarnos. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y hasta aquí sería mi participación. Ya cuídense bastante, jóvenes, y vamos a pasar inmediatamente a la resolución de la pregunta. Bien, nuevamente nos encontramos para continuar con la segunda parte de la semana 37, la nueva narrativa hispanoamericana.
Ahora vamos a pasar a la parte de la práctica. ¿Sí? La primera pregunta dice, la nueva narrativa hispanoamericana se inicia en la década de 1940 y se caracteriza por insertar novedosas técnicas y temáticas a la tradición literaria de nuestra área geopolítica. Con respecto a las características innovadoras que se insertan, marque la alternativa que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad. 1. Los escritores asimilan las innovaciones que se produjeron con los sismos de vanguardia, principalmente del surrealismo. Eso es correcto. Dice acá, en el 40 la vanguardia estaba en su mejor momento y su influencia se extendía por todo el mundo. Sus innovaciones se adoptaron y adaptaron tanto a la poesía como a la narrativa. Por lo tanto, la una es verdadero. 2. Los escritores que ejercen mayor influencia en los autores de ese periodo son Kafka, Baudelaire, Darío, Faulkner y los del realismo. Aquí sí hay que señalar un error, o mejor dicho, falsedad. ¿Por qué? Porque mira, acá te están mencionando, Baudelaire es poeta simbolista, Darío es modernista, no tiene nada que ver con la vanguardia, y realismo no va. Por lo tanto, es falso. Kafka y Faulkner son narradores vanguardistas que tuvieron influencia. Los escritores del realismo fueron superados en cuanto a las técnicas empleadas. Por lo tanto, eso es falso. Ya, entonces, estos autores de la nueva narrativa no imitan ni copian a los realistas. La tercera, insertan temas como la problemática, como los problemas existenciales, la reivindicación social del indio, los ambientes urbanos, la presencia del insólito o extraño, lo fantástico, eso es verdadero. Los escritores tienen una gran sensibilidad social, eso sí, el indio es parte, el campesino también, una perspectiva global de la vida y manifiestan sus angustias existenciales, eso es verdadero. 4. Las obras presentan descripciones detalladas de ambientes y personajes para darle mayor verosimilitud. Aquí hay algo raro, verosimilitud es parte del realismo. Verosimilitud es lógico, explicable, racional, coherente, pero aquí sabemos que eso se rompe. ¿Ya? Falso. Si bien los escritores de este periodo desarrollan distintas temáticas, las técnicas empleadas son novedosas e incluso desarrollan nuevas técnicas como la Real Maravillosa. Entonces, la respuesta sería avión. ¿Ya? Ahí está. Pasamos a la pregunta número 2. En este fragmento dice, vamos a leer. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Ujbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Encyclopedia la registraba en su artículo sobre Ujbar. La quinta, que habíamos alquilado amueblada, poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen dimos con un artículo sobre Uppsala, en las primeras del siguiente con uno sobre Ural Altaik, lenguajes, pero ni una palabra sobre Ujbar. Bioy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice, agotó en vano todas las lecciones imaginables. Ujbar, Ujbar, Ojbar, Ojbar, Ujbar. Antes de irse me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Respecto del fragmento perteneciente al cuento Tlón Ujbar Orbis Tertius de Jorge Luis Borges, seleccione la alternativa pertinente. Muestra su innegable erudición y gran lectura de textos diversos. Vamos a ver qué dice. ¿Ya? En los cuentos de Ujbar nos lleva a una realidad que se rompe de una manera tan fina para acceder al mundo de la fantasía que el lector no logra percibir en una primera lectura. El párrafo citado en la pregunta nos presenta un suceso cotidiano que nos ubica en un escenario real, pero de pronto irrumpe un hecho no contemplado y que permite introducir la fantasía al cuento. O sea, aquí están personajes reales, sin embargo, entra ahí un libro mágico, un libro con una información de un lugar que no existe. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es la letra B.
evidencia la presencia de referentes bibliografías apócrifas. Entonces se menciona la enciclopedia, es un libro inventado, es un libro que no existe, es un libro que contiene una información que poco a poco va a empezar a desarrollar, va a empezar a cambiar el hilo narrativo. Bien, la pregunta número 2 es la respuesta de la letra B. 3. Una tarde, el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió, se arrojó a los pies de la efigie, que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo soñó con la estatua. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era fuego, que en ese templo circular y en otros iguales le habían rendido sacrificios y culto y que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviara al otro templo, despedazado, cuyas pirámides persisten aguas abajo, para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñador se despertó. En el fragmento anterior se evidencia la oposición realidad-ficción que se manifiesta en la intervención de Dios Fuego. Marque la alternativa que contenga la afirmación correcta respecto de dicha contradicción. ¿Ya? Dice, vamos a verla. El mago o soñador es el único ser real, pero que no distingue la realidad del sueño. Bueno, eso es falso. Él sí distingue. Él sabe que su hombre, eh, ¿ya? Que su hombre creado es irreal. Acá dice en el cuento, el mago que había llegado a un lugar distante cree con convicción de su realidad. Sin embargo, al finalizar el cuento descubre su verdadera naturaleza que es irreal. ¿Ya? La B, el dios fuego es el que dota de conciencia objetiva al soñador y al soñado, ¿no? Vamos a ver aquí, el dios fuego, según el fragmento, lo que hace es dotar de cuerpo y materia al hombre soñado de tal manera que nadie podría advertir que era irreal, excepto el soñador y él. Eso es, ya, eso es incorrecto. ¿Por qué? Como estamos diciendo, el dios fuego lo que le otorga ya es más que nada, es la materia, no la conciencia. El soñado hijo del soñador adoptará un cuerpo y se pondrá en la realidad. Claro, exactamente. Va a adquirir un cuerpo, una materia y va a aparecer en la realidad. El dios fuego se refiere al soñado como fantasma que será introducido en la realidad para satisfacer la petición del soñador. ¿Ya? El hombre soñado es la manifestación de los deseos inconscientes. Bueno, no tiene nada que ver con los inconscientes, con el inconsciente, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta es la letra C. La respuesta es la letra C. Vamos a pasar a la siguiente. 1, 2, 3. ¿Cuál es el tema que sobresale en el párrafo anterior del cuento Funes el Memorioso? Vamos a leer. Nosotros, de un vistazo, percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frugos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer de 30 de abril de 1882 y podía compararlas con el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con la línea de la espuma que un remo levantó en el río Negro de la víspera de la acción de Quebrado. Bueno, Funes es un sujeto fabuloso, un sujeto fantástico. Él puede adquirir conocimiento ilimitados. Entonces, aquí la respuesta sería la manifestación de un saber absoluto. La respuesta sería letra C. Claro, claro, nosotros en un solo vistazo podemos mirar 3 copas, pero él no. Él puede mirar todos los vástagos racimos de los frutos de una parra, todititititos. Los puede capturar, los puede ver. Pasamos a la número 5. El fragmento anterior pertenece a la novela Reino de este mundo.
nos plantea una característica propia de la nueva narrativa, seleccione la alternativa que contenga dicha característica. Cierta vez, la mamá Loy enmudeció de extraña manera cuando se iba llegando a lo mejor de un relato. Respondiendo a una orden misteriosa, corrió a la cocina, hundiendo los brazos en una olla llena de aceite hirviente. Tinoel observó que su cara reflejaba una tersa indiferencia y lo que era más raro, que sus brazos al ser sacados del aceite no tenían ampollas ni huellas de quemaduras, a pesar del horroroso sonido de fritura que se había escuchado un poco antes. Como Macandal parecía aceptar el hecho con la más absoluta calma, Tinoel hizo esfuerzo para ocultar su asombro y la conversación siguió plácidamente. ¿Qué está ocurriendo? Que acá hay un hecho fabuloso. Hay una olla hirviente, y la señora bruja, la negra, mete la mano y tranquilo, no hay ampollas, no se quema nada. Hay una característica, combinar elementos fantásticos y reales para crear una nueva realidad. Ajá, ahí está, esa es la respuesta. Al releer la parte subrayada encontramos la presencia de un hecho de tinte realista que se contrasta con otro, lo fantástico. Esta relación produce una nueva realidad. Eso es correcto. O sea, hay una negra con una olla, eso es correcto. Hay un hombre macandal, correcto. Todo está, pero de repente eso se rompe cuando interviene la mano entra al fuego. Presencia de personajes históricos combinados em, solamente hay un personaje histórico nada más. ¿Ya? Dice, Tinoel y Mamaloy son personajes ficticios, creados por el autor, mientras que Macandal es el único que aparece en el texto citado. Revalorar las tradiciones, mitos, legendarias propias de Hispanoamericana. En el párrafo citado no encontramos ninguna referencia, no hay ningún mito. Empleo de las situaciones irreverentes, bueno, no hay empleos de situaciones reverentes. La respuesta, por lo tanto, sería avión. ¿Ya? Correcto. Bien, vamos a pasar a la siguiente y la última pregunta. En el fragmento, Carpentier quiere demostrar que la grandeza se puede descubrir a través del sufrimiento y del dolor de la vida real. De acuerdo con ello, selecciona la alternativa que mejor interprete el fragmento. Bueno, en este texto, seguramente vamos a leer, ¿ya? Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas, acá viene, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el reino de este mundo. Entonces, el autor está diciendo que el hombre real, terrenal, solo puede ir avanzando, mejorando a través del dolor y la miseria. Entonces, vamos a ver aquí. El hombre conquista la grandeza mediante el sufrimiento y de esa manera trasciende. Esa es la respuesta. El hombre es un Cristo mortal, es decir, logra trascender el reino divino. No habla del cristianismo. C. Todos los padecimientos que recaen en la vida son usados como medios para ser libres. No necesariamente. Dice, si bien la libertad es un tema recurrente en la novela, en el texto citado no es mencionado ni aludido. Se concluye que el hombre busca algo más que la libertad. El hombre, al igual que Cristo, debe padecer para lograr la grandeza del reino celestial. Acá no se espera, ¿ya? El reino celestial es el mundo perfecto y establecido, y el hombre terrenal, pues, no está pensando en ello. La respuesta es avión. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Hasta aquí sería la participación. Cuídense bastante y conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense bastante, jóvenes. Ahí está la clave. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar.